Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a estar hablando de la probable formación que pararía Marcelo Gallardo para enfrentar este domingo por la noche a San Lorenzo en un nuevo cotejo de este torneo clausura, la tercera jornada más precisamente de este nuevo certamen doméstico. Vamos a estar también haciendo referencia a cuál podría ser la única duda que tendría el DT a la hora de armar el once inicial, porque básicamente sería la misma incógnita que ha tenido en los dos primeros partidos, teniendo en cuenta que si comparamos lo que fue el 11 contra Platense y el equipo que arrancó el duelo frente a Instituto, solamente hubo un cambio y esa sería la única incógnita en este encuentro en cuestión. Además, hablaremos de cómo se encuentra Juanfer Quintero, si va o no a estar formando parte, al menos del banco de suplentes, en el clásico de este fin de semana, de qué es lo que sucede con Driussi, que en definitiva también empezó a hacer ejercicios más intensos durante esta semana para poder, en definitiva, estar presente frente al Ciclón. Hay que ver si llega y si forma parte o no de la lista del futbolista que lamentablemente se lesionó en el arranque de esta semana y obviamente no será parte del encuentro frente al conjunto de Boedo, y también del futbolista extranjero que está muy difícil para River hoy por hoy sacárselo de encima. Empecemos. Vamos a comenzar con la probable formación que estaría parando el entrenador para el primero de los clásicos que tendrá que disputar River durante este semestre. Por lo pronto, más allá de que vayan tan solo 2 encuentros en este torneo clausura, parecería que Gallardo ha encontrado medianamente el equipo. Es cierto que es muy apresurado decir que ya hay una formación ideal. Hay que tener en cuenta que de las 4 incorporaciones que llegaron, únicamente ha jugado Maxi Salas, y también hay un par de futbolistas que se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones, por lo que todavía hay mucho margen a la hora de poder agrandar más la cantidad de futbolistas que van a ser indispensables a lo largo de este semestre. Pero en el corto plazo yo creo que el muñeco va a guiarse por lo positivo que ha visto tanto en el duelo contra Platense como en el gran cotejo que jugó River en líneas generales contra Instituto. Es cierto que tampoco han sido dos de los rivales más fuertes, más allá de que el Calamar es el último campeón del fútbol argentino, pero aún así me parece que son dos equipos que forman parte de la media de lo que es nuestro fútbol, y por eso River terminó haciendo buenos papeles contra ambos y llevándose 2 victorias importantes, teniendo en cuenta que es el único conjunto que ganó los 2 primeros encuentros de este torneo clausura. Ningún otro equipo de los otros 29 que juegan en el fútbol argentino, ya sea en la zona A o la zona B, ha ganado los primeros 2 duelos. Por lo pronto, la probable formación solamente tendría una incógnita en referencia a lo que va a ser el 11 titular. Después voy a estar hablando de Juanfer, que podría meterse en el banco de suplentes. El equipo que saldría a la cancha desde el minuto 0 sería con Franco Armani en el arco. La línea de 4 defensores no se modificaría, es decir, Gonzalo Montiel como lateral por la derecha, Lucas Martínez Cuarta y Paulo Díaz serían la pareja de centrales y Marcos Acuña sería el lateral por el costado izquierdo. En el centro del terreno de juego jugarían en principio Enzo Pérez con Kevin Castaño seguro. La gran incógnita pasa por Juan Cruz Mesa o Ian Subiabre, los dos chicos, uno que fue titular en un partido y el otro que jugó desde el arranque en el otro. Acá me parece que lo más importante no es puntualmente quién juegue de los dos desde el inicio en este cotejo, sino que dependiendo de quién juegue, eso modificará el lugar donde se desempeñe desde el arranque Santiago Lencina, porque el tridente ofensivo no se modifica. Lencina, Colidio y Salas van a ser de la partida. Si juega Mesa, Lencina jugará en el mismo lugar en el cual se desempeñó contra Instituto, es decir, más tirado por el costado derecho, haciendo las veces de lo que hacía, por ejemplo, en la primera mitad de este año Franco Mastantuono, prácticamente como extremo por el costado diestro. En cambio, si juega Subiabre, será este último quien ocupe el lugar recientemente mencionado que dejó vacante Mastantuono, mientras que Lencina se sumará a la mitad de la cancha. Obviamente los dos tienen cualidades totalmente distintas y dependiendo del transcurso del partido, Gallardo podría llegar a elegir. Pero acá estamos hablando de quién arranca el encuentro. Contra Platense inició Subiabre, contra Instituto empezó Mesa. Veremos qué es lo que decide el DT para este tercer cotejo. Y esta gran duda que mantiene Gallardo prácticamente será la incógnita que se mantendrá
hasta horas antes de arrancar el partido. Por lo pronto la lista de concentrados va a estar saliendo este sábado luego del último entrenamiento. River tendrá 8 días de descanso si tenemos en cuenta lo que fue el duelo ante Instituto del sábado pasado en comparación a lo que será el cotejo frente a San Lorenzo este domingo, por lo que físicamente no hay ningún tipo de inconveniente en que juegue uno o juegue el otro futbolista. Si nos guiamos por la lógica, Mesa ingresó desde el banco en el primer partido y fue titular en el segundo, es decir, sumó más minutos que Zubiabre, que fue titular en el primero de los duelos, pero en el segundo cotejo no le tocó entrar desde el banco de suplentes. También es cierto que a Mesa, cuando jugó de titular, lo puso en la posición donde se siente más cómodo, que es la de interior por el costado izquierdo, donde básicamente se ha desarrollado durante su corta estadía en reserva. Digo corta porque hizo un salto de divisiones muy pero muy grande. Cuando un futbolista es muy pero muy bueno, terminan dando saltos de categorías teniendo, como en el caso de Mesa, tan solo 17 años. Mientras que Zubiabre, es cierto que Gallardo necesitaba encontrar un reemplazante, no voy a decir natural y con las mismas características que Mastantuono, pero por lo pronto necesitaba a alguien que pudiera desarrollarse en el mismo sector dentro del campo de juego. Y teniendo en cuenta sus características, yo creo que Gallardo vio que Zubiabre era el más óptimo para hacerlo, teniendo en cuenta que ya sea que juegue él o que juegue el Encina, que es el futbolista que jugaría en ese sector si es que el titular es Mesa, los dos terminan siendo zurdos y que buscan enganchar hacia el medio para encontrarse con el mejor perfil de cara al arco rival. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Zubiabre, durante su estadía en reserva y las pocas veces que ha jugado en primera división, siempre lo ha hecho como extremo pero por el costado izquierdo, es decir, por el lugar donde hoy juega Facundo Colidio. Zubiabre debería ser el reemplazante natural de Colidio o por lo menos competir con el futbolista que anotó un gol en cada uno de los partidos de este torneo clausura. Así que si nos guiamos por eso, todo parecería indicar que Mesa debería sacarle una pequeña ventaja a Zubiabre, pero no quiero descartar absolutamente nada, teniendo en cuenta que los dos chicos van a ser tenidos en cuenta por Gallardo para este semestre. Ya de por sí, en el duelo que jugó durante la semana, la reserva de River contra Instituto, justamente ninguno de los dos fue convocado, lo que obviamente nos invita a pensar que uno de los dos será titular y el otro irá al banco de relevos. Y la lista de convocados va a ser importante mañana porque en ese momento nos enteraremos puntualmente si Juan Fernando Quintero estará o no disponible para lo que será el partido del domingo. Inclusive algunos podían llegar a pensar que hasta podía llegar a ser titular. Sin embargo, yo no me atrevería a decir que el muñeco vaya a ponerlo desde el arranque, teniendo en cuenta que si bien estuvo entrenando durante toda la semana con el resto del plantel desde el día martes, que fue cuando los jugadores se reunieron nuevamente para practicar después de lo que fueron las 48 horas de descanso luego de la victoria ante Instituto, Quintero realizó exactamente los mismos ejercicios que el resto del plantel. Es verdad que en las primeras prácticas no intensificó tanto, pero después de eso terminó haciendo, en cuanto a lo físico y lo futbolístico, exactamente lo mismo que el resto de los jugadores. Y eso nos invita a pensar que, primero de todo, se siente bien, que eso es importantísimo. Recordemos que Quintero volvió esta vez a River en mejor forma de las 2 veces que había llegado en los anteriores 2 ciclos. Porque en el 2018, cuando por primera vez se puso el manto sagrado, venía de prácticamente 6 meses sin jugar en Independiente Medellín de Colombia, y en el 2022 volvía de 4 meses sin sumar minutos en el fútbol chino. En esta oportunidad, si bien viene de 1 mes sin jugar en el América de Cali, tuvo un semestre bastante completo en lo que respecta a minutos disputados y ya lleva prácticamente 2 años de continuidad sin lesiones importantes. Antes de jugar en el América de Cali, había estado 18 meses en Racing teniendo un nivel físico y futbolístico verdaderamente sorprendente. Así que por suerte Juanfer está bien, pero obviamente no van a apurarlo. Después uno obviamente también se tendría que preguntar qué hubiera pasado si el equipo no hubiera funcionado en las primeras 2 fechas. ¿Se apuraría Quintero? ¿Habría más urgencia para ponerlo dentro del 11? Y seguramente sí, porque el hincha lo estaría exigiendo de manera muchísimo más importante, y en este momento, más allá de que obviamente el simpatizante de River quiere ver a Juanfer, porque de los refuerzos, por lo menos en la previa, era el que más entusiasmaba, también el hecho de que hoy se meta Juanfer en el 11 titular implicaría, por lo menos, viéndolo desde afuera, que salga uno de los juveniles. Y claro está, los chicos de las inferiores de River hoy no pueden ser excluidos del 11 titular. Así que si Gallardo decide que Quintero forme parte de la lista de concentrados para enfrentar a San Lorenzo, esto lo sabremos el sábado por la tarde, seguramente el cafetero irá al banco de suplentes.
Y otro de los jugadores los que hay que prestar mucha atención para saber si va o no estar en la lista de concentrados es Sebastián Driussi, el delantero que, recordemos, sufrió una lesión ligamentaria en uno de sus tobillos en el primer encuentro que disputó River en el Supermundial de Clubes de la FIFA, en aquel cotejo frente al Urawa Red Diamonds de Japón. Ya está en la etapa final de su recuperación, pero por lo menos hasta ahora, en el momento en el cual estoy grabando este video, que es jueves por la noche, no ha recibido el alta médica correspondiente, y obviamente si no tiene la alta médica no va a formar parte de la lista de concentrados. Aún así, no descarto que hoy viernes o mañana sábado pueda llegar a recibirla, teniendo en cuenta que viene entrenándose muy bien, ya de por sí, si bien no está haciendo todos los ejercicios a la par del resto de sus compañeros, por lo menos está entrenándose con pelota, ya no tiene problemas al pisar, corre con normalidad, y por eso mismo dependerá exclusivamente de lo que decida Gallardo y el cuerpo médico de River. Yo creo puntualmente que Driussi no va a estar para este fin de semana por el hecho de que después va a haber otra semana larga donde el jugador podrá ya recuperarse de manera efectiva y al 100%. Recordemos que luego de enfrentar a San Lorenzo este domingo, el próximo cotejo de River será el sábado 2 de agosto contra San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina. Y me parece que en ese duelo puntual Driussi sí ya va a estar disponible, e inclusive no descarto que sea titular, teniendo en cuenta que Gallardo quiere darle minutos antes de lo que será la serie frente a Libertad por los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Por suerte, y más allá de que quizás todavía no esté disponible, lo de Driussi ha sido muy bueno en lo que respecta a su recuperación, porque uno se imaginaba que no iba a poder estar en el partido de ida frente al equipo paraguayo. Hay que tener en cuenta que en su momento se hablaban de 60 días de recuperación para Driussi, y si se lesionó el 17 de junio y siendo el primer partido ante el elenco guaraní el 14 de agosto, las fechas o daban muy con lo justo o prácticamente no daban para que pueda estar en ese primer cotejo. Sin embargo, y más allá de que es probable que no esté disponible frente a San Lorenzo, para los duelos de Copa Libertadores, el atacante que regresó a River a principios de este año va a estar a disposición sin ningún tipo de problema. Y yo creo también que hay menos urgencia en un caso parecido a lo que mencioné recién con Quintero. Si Salas, Colidio, Lencina, que es el tridente ofensivo, no hubiera funcionado en los primeros dos partidos, está claro que el apuro por hacer que Driussi volviese sería muchísimo más grande, pero como verdaderamente funcionó muy bien, si se pueden esperar unos días más para que el jugador se recupere al 100%, va a suceder sin ningún tipo de problemas. Y el que no va a poder estar disponible y que va a salir de la lista de concentrados va a ser Lautaro Rivero. Y hago hincapié en esto porque al sacar a alguien de los convocados, alguien tiene que ingresar, y por eso mismo ahí es donde aparecen los posibles nombres de Quintero y Driussi para que la nómina se siga manteniendo con 23 futbolistas. ¿Qué le pasó al defensor central que River repescó proveniente de Central Córdoba de Santiago del Estero antes del Mundial de Clubes? Lamentablemente, a inicios de esta semana, el lunes más precisamente, se le hicieron los estudios médicos correspondientes y se le detectó un pequeño desgarro, que no es muy importante, una lesión normal, pero esta misma molestia lo había dejado afuera del banco justamente el sábado pasado, cuando River goleó 4-0 al conjunto cordobés, y ahora obviamente hará que esté fuera, no solamente de este partido ante San Lorenzo, sino tampoco va a poder estar por Copa Argentina. Recién estaría volviendo o podría volver a estar formando parte de la lista de concentrados en el duelo que River va a estar jugando seguramente el sábado 9 de agosto contra Independiente en Estadio Libertadores de América. Por lo pronto, Lautaro Rivero no iba a ser una opción para ser titular, pero era un recambio más que interesante, teniendo en cuenta que, como ya sabemos, a Gallardo generalmente le gusta que el segundo central titular de su saga sea justamente zurdo. Es cierto que con el nivel que ha mostrado en general Paulo Díaz durante este 2025, que ha sido más que positivo, es muy complicado sacar al chileno, inclusive cuando no ha jugado River lo ha sentido, pero me parece que en el corto plazo Rivero iba a empezar a sumar minutos, a lo mejor con el propio Paulo Díaz en la saga, porque lo que tiene el futbolista trasandino es que puede jugar como primer marcador central con Rivero como segundo zaguero. Sin embargo, para eso habrá que esperar. Por lo pronto, la dupla central titular seguirá siendo Martínez Cuarta con Paulo Díaz, y si nos guiamos por los cambios que hizo el DT en los primeros dos cotejos, Pesela es el primer recambio para ambos y hoy sigue siendo el tercer defensor central del plantel. Hoy el objetivo de Lautaro Rivero primero va a ser recuperarse de esta lesión muscular, aproximadamente entre 14 y 20 días afuera de las canchas, por eso mismo se pierde en los próximos dos encuentros, y como dije recién, libera un lugar en la lista de concentrados. Gallardo en los dos
2 partidos siempre concentró a 23 jugadores, 11 son titular y 12 van al banco de suplentes, por lo que ahora hay un hueco más que interesante para ver a qué jugador termina incluyendo el muñeco por el lugar que deja este defensor. Y un punto a tener en cuenta, porque muchos aseguran que River no va a incorporar más jugadores en este mercado, yo quiero aguardar, es que si bien el periodo de transferencias en Argentina está cerrado, si alguno de los futbolistas que se encuentran entrenándose aparte en el River Camp llega a ser vendido o cedido al fútbol exterior, se abre un cupo más para incorporar futbolistas. Básicamente algo parecido a lo que sucedió en el mercado de pases de principios de este 2025, lo que le permitió de hecho a River traer prácticamente en marzo a Kevin Castaño. Recordemos que el mercado de pases en enero terminaba el 31 de ese mes, y como 2 jugadores puntualmente, Rodrigo Villagra y Pablo Solari, fueron transferidos al fútbol ruso luego de esa fecha, River tenía la posibilidad de incorporar 2 jugadores más hasta el 12 de marzo, que fue cuando finalmente se cerró al 100% la inscripción de futbolistas. En ese lapso de tiempo, River decidió utilizar uno de esos 2 cupos para incorporar justamente a Kevin Castaño. Teniendo en cuenta todo esto, ahora el mercado de pases en Argentina ya cerró de manera definitiva, pero hay tiempo hasta el 31 de agosto, y si en ese lapso de tiempo, desde ahora hasta finales del próximo mes, se vende ya sea a Santiago Simón, a Manuel Lanzini, a Matías Craneviter o a Matías Rojas, que puntualmente son los 4 jugadores de los que se está tratando de liberar el elenco de Núñez, si alguno de estos 4 es transferido o cedido a préstamo al exterior durante el próximo mes, se abrirá una nueva posibilidad de incorporar por cada uno de ellos que se termine yendo. Es decir, si se va uno, un cupo, si se van 2 cupos. Algo positivo para el más grande, que por el momento está analizando alternativas, pero supongamos que River ya tiene todo arreglado con un jugador, no podrá inscribirlo hasta que termine de liberarse de alguno de estos nombres. Esperemos que esto suceda pronto, teniendo en cuenta que como el mercado, como mencioné recién, en Argentina está cerrado, ya no se pueden ir a otro equipo del fútbol de nuestro país. Eso significa que lo más probable es que se vayan al fútbol extranjero, o en definitiva que queden colgados 6 meses, que yo creo que no va a ser óptimo para ninguno de ellos, así que veremos qué es lo que termina sucediendo durante el transcurso de los próximos 30 días. Por lo pronto, lo que también hay que decir es que en cuanto a para enfrentar a Libertad en la Copa Libertadores, solo se pueden hacer 5 cambios en la lista de buena fe, y River ya tiene 4 modificaciones: Salas, Quintero, Portillo y Galarza, por lo que únicamente podría ser un cambio más, o sea que para esa fecha solo podría venir un refuerzo más. Pero si River elimina a Libertad, teniendo en cuenta que el partido de vuelta es el 21 de agosto, todavía quedarán 10 días de mercado, así que en ese lapso de tiempo no descarto que pueda venir una última incorporación. Y el jugador que hasta este momento más complicado está haciendo sacárselo de encima por parte de River es Matías Rojas. Un futbolista que llegó a principios de este año seguramente con mucha expectativa, teniendo en cuenta que si bien era un jugador muy lagunero y un futbolista que no había tenido un recorrido tan bueno en lo que respecta a su trayectoria profesional, todos sabemos de la calidad que tiene el paraguayo. Es un jugador que le pega muy bien a la pelota, tiene un muy buen envío de balón detenido. Sin embargo, en River no se vio absolutamente nada de eso. 0 partidos como titular, 1 gol solo, justamente el primer tanto oficial que marcó el más grande durante este año calendario, en aquel empate frente a Platense sobre finales del mes de enero, y después 3 lesiones musculares, muchas de ellas extensas, el penal errado en la serie definitiva en el duelo contra Talleres por la Supercopa Internacional a principios de marzo, y hoy mismo ya Gallardo dijo basta. Si bien es cierto que si analizamos puntualmente lo futbolístico es prácticamente imposible decir si Matías Rojas jugó bien o mal, es una realidad, porque si a alguien le preguntamos ¿y cómo jugó Rojas? Y como sumó tan pocos minutos no se puede hacer una evaluación concreta. Sin embargo, el muñeco creo yo que se hace cargo de o haberlo traído o haberlo aceptado, dependiendo de quién lo eligió, y 6 meses después termina dejándolo ir. Como tiene contrato a préstamo en River, no es fácil para el más grande sacárselo de encima, teniendo en cuenta que River le ha mantenido exactamente el mismo sueldo que el jugador tenía cuando estaba el año pasado en el Inter de Miami de los Estados Unidos, y obviamente es un salario bastante considerable. No hay ningún equipo argentino que se haga cargo de ese sueldo, y además
En Sudamérica, si bien es cierto que él en su momento vistió la camiseta del Corinthians, tampoco hay ningún club que quiera pagar ese monto. Así que es probable que Matías Rojas, si tenemos en cuenta los futbolistas que mencioné recién, sí quede colgado hasta fin de año. En el caso de Simón, Craneviter y Lanzini, podrían llegar a bajar su consideración salarial para irse al exterior o por lo menos mantener el mismo contrato en River en algún conjunto extranjero, pero lo de Rojas es bastante complicado. Sin embargo, hay otra cuestión negativa en relación al jugador paraguayo y es que ocupa cupo. Si bien hoy River tiene la posibilidad de incorporar a un jugador nacido fuera de la Argentina, en caso de querer traer a dos, no podría, básicamente porque hoy tiene todos los cupos ya ocupados en Castaño, Quintero y Borja, los 3 futbolistas colombianos, Sebastián Boselli, jugador uruguayo, y Matías Rojas, por lo que solamente puede incorporar a uno, teniendo en cuenta que no ha podido sacarse de encima a este jugador paraguayo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Gallardo ultima detalles en lo que respecta a la formación para enfrentar el próximo domingo a San Lorenzo. Por lo pronto, una sola duda: si regresa al 11 titular Ian Subiabre o si mantiene a Juan Cruz Mesa. Evaluación durante estas horas: si van o no a estar en la lista de concentrados Juan Fernando Quintero y Sebastián Driussi. Muchas más probabilidades, claro está, para el primero. Con el desgarro sufrido por Lautaro Rivero, hay una vacante en la nómina de 23 convocados y podría ser usada en el jugador colombiano, que en caso de estar, iría al banco de suplentes. Lo de Driussi es un poco más complicado por el hecho de, por lo menos hasta ahora, en el momento en el cual estoy subiendo este video en cuestión, no ha recibido la alta médica correspondiente. La única chance que esté frente a San Lorenzo es si la recibe entre hoy viernes o mañana sábado. Hay tiempo de incorporar futbolistas hasta el 31 de agosto, siempre y cuando se venda o se preste algún jugador al exterior durante esta fecha. Todo esto debido a que el mercado de pases en Argentina ya está totalmente cerrado. Matías Rojas, al ocupar cupo de extranjero, es el principal objetivo de River a la hora de deshacerse de algún futbolista de los colgados. Sin embargo, su alto salario imposibilita su fácil partida. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.